Hola a todos y a todas, les traigo este segundo video de nomenclatura inorgánica en donde voy a continuar con la primera parte, ¿sí? En donde di todo compuestos binarios. Ahora vamos a comenzar con los compuestos ternarios, ¿sí? Los compuestos ternarios son aquellos que están formados por por tres elementos de fórmula general: elemento A sub X, elemento B sub Y, elemento C sub Z, ¿sí? Y entre ellos vamos a ver específicamente tres tipos de compuestos, que son los hidróxidos, los oxoácidos y las oxosales, ¿sí? Bien, los hidróxidos son aquellos son aquellos compuestos que están formados por un metal y por un anión que se denomina oxidrilo, ¿sí? Es un oxígeno unido a un hidrógeno que tiene una carga negativa, ¿sí? Como los hidróxidos, o sea, el anión hidróxido, que es este OH de acá, es un anión justamente, se va a tender a unir con metales, porque recuerden que los metales son los que tienden a formar cationes, entonces es una unión iónica, es un compuesto iónico, ¿sí? Bien, continuando con las tres nomenclaturas posibles que teníamos, se aplica de igual manera ahora como lo aplicamos en el anterior video, ¿sí? Teníamos la nomenclatura de atomicidad, teníamos la nomenclatura de numeral stock y teníamos la nomenclatura de tradicional, en donde estos dos últimos, tradicional y stock, utilizaban los estados de oxidación de uno de los elementos, mientras que en atomicidad no, ¿sí? Llamar hidróxidos por atomicidad no se usa, pero bueno, en caso de que se utilice, sigue la misma regla que en los compuestos binarios. Se nombraba, en este caso, al anión y al catión según el número de estas especies que haya en la unidad fórmula, ¿no? En la partícula completa. Entonces, acá tenemos al hidróxido de cobre, ¿sí? Esto es un hidróxido de cobre que tiene dos oxidrilos por cada cobre. Entonces se va a llamar dihidróxido de cobre o de monocobre. Si recuerdan, se podía poner el mono, pero en general cuando tengo un solo cobre se evita y se pone cobre directamente, ¿sí? Lo mismo con todos los elementos. Recuerden que primero llamo al anión y después llamo al catión. Como segundo ejemplo tenemos al monohidróxido, mono que viene de uno, porque tiene un solo hidróxido, monohidróxido de mercurio. Recuerden que los prefijos que utilizaban están en el anterior video y eran mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y hepta para 7. ¿Sí? Por eso acá es dihidróxido de cobre. Bien, en nomenclatura por numeral stock lo que teníamos en cuenta era ya el estado de oxidación. Entonces, para este tipo de nomenclatura, recuerden que lo que hacíamos es nombrar al hidróxido del metal como un hidróxido, simplemente. En este caso es un hidróxido de hierro, así que se llama hidróxido de hierro. Y en este caso, que es un hidróxido de cromo, se va a llamar hidróxido de cromo. Ahora, existen más de un hidróxido de hierro y más de un hidróxido de cromo. Entonces, ¿cómo identifico a cada uno de esos hidróxidos? Con el estado de oxidación que utiliza el metal, siempre el metal entre paréntesis y números romanos. En este caso, el hierro utiliza estado de oxidación 2, así que este se llama hidróxido de hierro y entre paréntesis y números romanos 2. ¿Y cómo me doy cuenta que el hidróxido de hierro utiliza el estado de oxidación 2? Porque dijimos que el oxidrilo era un anión que tenía una carga negativa, ¿no? Entonces, si yo tengo dos oxidrilos, tengo dos cargas negativas que me está aportando el anión. Entonces, si el compuesto neutro tiene que ser en su totalidad neutro, tiene que estar contrarrestado con dos cargas positivas que las va a aportar ese catión hierro, ¿sí? Como tenemos un solo catión, esas dos cargas positivas son el estado de oxidación de hierro. Y si vamos a la tabla periódica, fíjense que el estado de oxidación puede ser 2 o 3, ¿sí? Bien, con el hidróxido de cromo algo similar. El hidróxido de cromo como metal puede utilizar 2 y 3, ¿sí? Como estados de oxidación metálicos. El 4 y el 5, ignórenlos que no lo van a ver. Entonces, este sería el hidróxido de cromo 3. ¿Cómo me doy cuenta que tiene el estado de oxidación 3?
Bueno, el oxidrilo tiene una carga negativa, multiplicado por 3 oxidrilos son 3 cargas negativas que tienen que estar contrarrestado con 3 cargas positivas, que en este caso lo aportaría el cromo, ¿sí? Bien, ¿cómo harían la nomenclatura tradicional? Recuerden que la nomenclatura tradicional también se realizaba mediante los estados de oxidación, en este caso del metal, y teníamos que tener en cuenta cuántos estados de oxidación poseía el metal. Y según la cantidad usábamos ico-oso si tenía 2 estados de oxidación, ico-oso e hipo-oso si tenía 3 estados de oxidación, y perico, ico-oso, oso e hipo-oso si tiene 4 estados de oxidación. Entonces, en este caso, si nos fijamos, este hidróxido es de cobalto, ¿no? Que podría llamarlo trihidróxido de cobalto, o también podría llamarlo hidróxido de cobalto 3, porque está utilizando el estado de oxidación 3, ¿no? Bien, entonces, para llamarlo de manera por tradicional, necesito saber cuántos estados de oxidación tiene el cobalto. En total tiene 2. Tiene el estado de oxidación 2 y 3, ¿sí? Entonces puedo usar solamente ico o oso, u-oso, perdón. Entonces, ico es para el más grande y oso es para el más chico, como vimos en el anterior video. Por lo tanto, como este está usando el estado de oxidación más grande, tiene que llevar el prefijo ico y se llamará hidróxido cobáltico, ¿sí? La primera parte, digamos el prefijo, es el del metal y el sufijo es el que corresponde con la nomenclatura tradicional. Acá tenemos otro ejemplo. Es un hidróxido de plomo, ¿sí? El hidróxido de plomo 2. Me doy cuenta porque tiene 2 cargas negativas, 2 positivas tiene que tener. El plomo solamente tiene 2 estados de oxidación, así que estamos en la misma condición. Solamente se puede usar ico u oso, ¿sí? Ico para el más grande, oso para el más chico. Como acá está utilizando el estado de oxidación más chico de los dos que tiene el 2 y el 4 y está utilizando el 2. Entonces se llamará hidróxido plumboso, ¿sí? Plumb es, no sé si recuerdan en el anterior video que dijimos que hay algunos prefijos para algunos metales que tienen, o sea, son excepciones. No se llamaría plomoso, sino plumboso, porque plumb es el prefijo del plomo, ¿sí? Como sulfur era del azufre, aur era del oro, ¿sí? Esas excepciones se las tienen que saber. Entonces acá tendría el hidróxido plumboso. Bien, continuamos con oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos ternarios que están formados por hidrógeno, que estaría actuando como la carga positiva de esta molécula, y un anión que está formado, se llama oxoanión, porque está formado por un no metal que va a tener estado de oxidación positivo y por oxígeno que tiene el estado de oxidación negativo -2, como lo venimos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta en primera instancia que es un ácido? Porque el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, lo vimos en el anterior video, ¿sí? Y el oxoanión, bueno, va a tener tanta carga negativa como protones tenga, o sea, como hidrógenos tenga, porque el hidrógeno me aporta una carga positiva, por lo tanto, sabiendo cuántos hidrógenos tengo, me va a dar información del no metal, perdón, del oxoanión, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo llamo a un oxoácido? Siempre lo llamo por tradicional. No existe la nomenclatura por las otras dos. Antes se utilizaba, ahora no se utiliza y tampoco vale la pena aprendérselas, ¿sí? Entonces, para nombrarlo, lo hago de manera que siempre tengo que empezar con la palabra ácido, siempre tengo que indicar que es un ácido, y después utilizo el prefijo correspondiente a la nomenclatura tradicional, que puede ser hipo o per, dependiendo cuántos estados de oxidación tenga, el no metal, ¿sí? O sea, la primera parte del no metal, y el sufijo que será oso o ico, dependiendo de cuántos estados de oxidación tenga, ¿no? Entonces, vamos con el primer ejemplo para hacerlo más gráfico. Yo tengo un oxoácido. Me doy cuenta porque está formado por un hidrógeno con estado de oxidación +1 y un oxoanión que está formado por oxígeno unido a un metal, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar en el estado de oxidación del metal, del no metal. Entonces, es el cloro en este caso. Y el cloro tiene 4 estados de oxidación disponibles, +1, +3, +5 o +7.
El -1 lo ignoramos. Los estados de oxidación negativos en oxoácidos los ignoramos, ¿sí? Entonces tengo el 1, 3, 5, 7. Por lo tanto puedo usar oso, ico, hipooso y perico, ¿sí? Dependiendo cuál sea el estado de oxidación que esté utilizando, ¿sí? ¿Cómo deduzco el estado de oxidación del cloro acá? Bueno, primero lo que tengo que hacer es separar este compuesto en como si fuese un catión y un anión. Sabemos que el catión en este caso sería el hidrógeno que tiene +1 y el anión sería el cloro oxígeno 4, que ahora le vamos a dar un nombre, que tiene que tiene carga en total -1, porque si el hidrógeno tiene +1 y la molécula total es neutra, entonces este anión tiene que tener una carga negativa. Ahora, sabiendo que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, siempre tiene ese estado de oxidación, entonces -2 por 4 oxígenos que tiene este anión es -8. Y ahora, ¿qué carga positiva me tiene que aportar el cloro para que la carga total de este anión que dijimos que era -1 sea de -1? Entonces, si 8 me aporta 8 negativas me aporta el oxígeno, entonces el cloro tiene que tener 7 positivas para que la diferencia sea -1, ¿sí? Que ese -1 del oxoanión total va a estar contrarrestado por este +1 del hidrógeno, ¿sí? De esta manera se deduce. Entonces el estado de oxidación del cloro va a ser +7. Y como está usando el estado de oxidación más grande de los 4 que puedo utilizar, se va a llamar ácido, siempre la palabra ácido primero. El prefijo del no metal sería clor, ¿no? Porque viene del cloro. Y como está utilizando el estado de oxidación más grande, le corresponde perico. Entonces será ácido perclórico. Vamos con un segundo ejemplo para seguir practicando. Lo primero que tengo que hacer es pensar en cuál es el estado de oxidación del fósforo, ¿sí? Porque si no, nunca voy a poder llamarlo. Entonces, yo sé que tengo 3 hidrógenos, entonces tengo 3 cargas positivas. Por lo tanto, este oxoanión tiene que tener 3 cargas negativas para poder contrarrestar las 3 positivas del hidrógeno. Ahora, si el oxígeno tiene -2, entonces -2 por 4 son -8 cargas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas cargas positivas tiene que tener el fósforo para que la sumatoria total de este oxoanión me dé 3 cargas negativas, que es lo que tiene? Entonces, si el oxígeno tiene -8, el fósforo tiene que tener 5 cargas positivas para poder llegar a -3, que se van a contrarrestar con estos 3 de los hidrógenos, ¿sí? Entonces, sabemos que el fósforo tiene estado de oxidación 3 o 5 y en este caso está utilizando el 5. Como tiene solamente 2 estados de oxidación, voy a tener o al ácido fosfórico o al ácido fosforoso, ¿sí? O sea, oso e ico puedo utilizar nada más. Y como en este caso está utilizando el más grande, que es el +5, se va a llamar ácido fosfórico, ¿sí? Bien, vamos con el último ejemplo, del yodo. Este es muy similar al cloro, porque también tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Entonces, primero me fijo en la carga. Hidrógeno +1, entonces el anión tiene que tener -1 en su totalidad. Yo tengo 2 oxígenos y cada oxígeno aporta -2, entonces tengo 4 cargas negativas. Por lo tanto, ¿cuántas cargas positivas tiene que tener el yodo para que la totalidad de este oxoanión me dé una sola carga negativa? Y en ese caso, si el oxígeno me aporta 4 negativas, el yodo necesita aportar 3 positivas para que me quede una carga de -1 y después se contrarreste con este hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, el yodo está utilizando el estado de oxidación 3. Y si el 1 correspondía para hipooso, el 3 corresponde para oso, ¿sí? Es el estado de oxidación chico. Entonces este va a ser el ácido iodoso, ¿sí? Bien, y otra forma de llamar a los oxoácidos es mediante nombrar a ese anión y después utilizar de hidrógeno, ¿sí? Esta nomenclatura, si bien no se usa actualmente, la voy a explicar solamente porque me interesa que sepan cómo se llaman los aniones. Estos aniones, en este caso IO2, en este caso PO4, en este caso ClO4, tienen un nombre y ustedes tienen que saber cómo se llama, ¿sí?
Entonces, porque lo van a usar un montón en la carrera, no por otra cosa. Entonces, ¿cómo utilizo por stock a este anión? Se va a llamar el prefijo, ¿sí?, que le corresponde a la nomenclatura por tradicional, el no metal, y se va a utilizar el sufijo ato o ito, dependiendo de qué estado de oxidación utilizaba ese no metal anteriormente. Es un poco lío, pero ahora cuando lo vean van a ver que es más fácil. La regla que yo les recomiendo, que es una regla memotécnica, es oso bonito pico de pato. Todo lo que antes se llamaba oso, ahora se va a pasar a llamar ito. Y todo lo que antes se llamaba ico, ahora se va a llamar ato, ¿sí? Por eso la regla oso bonito pico de pato. Bien, entonces, fíjense que este CLO, vamos con el PO4 primero, que es uno de los ejemplos que vimos antes. El PO4 dijimos que era del ácido fosfórico, ¿no? Acá lo tenemos, ácido fosfórico. Llevaba el sufijo ico porque estaba utilizando el estado de oxidación más grande. Ahora, cuando yo tengo al anión solito, sin que esté contrarrestado con los hidrógenos, ese anión va a tener el mismo nombre en nomenclatura, pero reemplazando el oso por ito o el ico por ato, ¿sí? Entonces, como este viene del ácido fosfórico, ahora se va a llamar fosfato. Fíjense que de fosfórico pasamos a fosfato, ¿sí? El ico lo reemplazamos por el ato. ¿Qué hubiese pasado acá en este caso? Que tendríamos al ácido iodoso. Si este es el ácido iodoso, oso bonito, el oso pasadito. Entonces, el anión solito se llama yodito, ¿sí? Yodito. Vamos con el primer ejemplo. Yo tengo el ácido perclórico. ¿Cómo llamo al anión solito? Al anión sin el hidrógeno. Se va a llamar perclorato. ¿Por qué? Porque el ico pasa a ato, ¿no? Pico de pato. Entonces, ahora sabemos cómo llamar los aniones solos por separados, ¿sí? Bien, vamos con el último compuesto ternario, que son las oxosales, que acá van a necesitar, o sea, vamos a volver a repasar lo que dije recién, por si no se terminó de entender, porque las oxosales se nombran como cualquier compuesto iónico, se nombra como anión y después catión. Y el anión, el oxoanión, tiene un nombre específico que terminaba en ito o ato, dependiendo de dónde venía del oxoácido correspondiente, ¿sí? Entonces, oxosales. Primero, ¿cómo están formadas? Son compuestos iónicos, son sales. Las sales siempre son iónicas. Entonces, está formada por un metal y por un oxoanión, ¿sí? El anión de este compuesto iónico va a ser un oxoanión. Es muy parecido al oxoácido porque el oxoácido estaba contrarrestado por hidrógenos con carga +1. Bueno, acá van a estar contrarrestados por metales, ¿sí? Y también se nombran de manera tradicional. No hay otra manera de nombrarlos. Entonces, fíjense que para nombrarlo por manera tradicional tengo que seguir la regla de cómo se nombran los compuestos iónicos. Primero se nombra el anión y después se nombra el metal con su prefijo y sufijo dependiendo de qué estado de cuántos estados de oxidación tiene y cuál prefijo y sufijo le corresponde, ¿sí? Recuerden que era hiposo, oso, ico y perico. Bueno, vamos a este último ejemplo, ¿sí? De cómo se nombra una oxosal, porque tiene como un pequeño razonamiento, pero bueno, esto va a ser al principio. Ustedes van a tener que razonarlo al principio, pero después van a ver que de tanto ver las sales, se van a acordar el nombre de los oxoaniones, ¿sí? O sea, yo ya sé que esto se llama sulfato, porque lo ves 700 millones de veces en la carrera. Lo van a ver un montón, se van a cansar de verlo. Porque claro, trabajan con compuestos químicos, entonces todo el día van a estar nombrándolos, ¿sí? Entonces se los van a acordar de memoria. Pero primero está bueno cómo razonarlo, saber de dónde viene. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo una oxosal, ¿cómo me doy cuenta que es una oxosal? Porque tiene un metal y tiene un oxoanión, ¿sí? Lo primero que tengo que fijarme es la carga de este oxoanión. ¿Por qué ahora no es tan fácil fijarme la carga del cobalto? Y porque
el cobalto puede tener más 2 o más 3. Entonces este oxoanión puede tener menos 2 o menos 3. Y no sé cuál de los dos tiene, ¿se entiende? Entonces ya no puedo empezar por el metal. No es tan fácil empezar por el metal ahora porque tiene más de un estado de oxidación. Entonces vamos a empezar con el sulfato, con este oxoanión, ¿sí? Vamos a ver por qué se llama sulfato, ya que lo nombré. Bien, este oxoanión, sabemos que es un anión, entonces tiene que tener carga negativa. Entonces, si esto tiene carga negativa, yo quiero saber cuántas cargas negativas tiene. Entonces, sabemos que el oxígeno siempre tiene menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces, el oxígeno me está aportando acá menos 8 cargas negativas. Ahora, el azufre va a tener más 4. Tiene estados de oxidación más 4, más 6 y más 2. Si se fijan en la tabla periódica, les va a aparecer esos 3 estados de oxidación. Ahora, ¿cuál de los 3 está usando? La regla para saber eso es que usará el que genere la menor cantidad de cargas negativas en el anión. ¿Sí? Entonces lo anoto por acá. Usará el que genere un anión con la menor cantidad de cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa si acá el azufre usa el más 2? Más 2 y menos 8 me daría que este anión tiene 6 cargas negativas, ¿no? Me quedaría un anión con menos 6. Entonces, cuando yo uso el estado de oxidación más 2 del azufre, me queda el anión con menos 6 cargas. Si yo utilizo el estado de oxidación más 4 del azufre, me queda el anión con, bueno, menos 8 me aporta el oxígeno, más 4 del azufre, me queda el anión con menos 4 cargas. Ahora, si yo considero al azufre con su estado de oxidación más 6, el anión que me queda resultante, me queda con menos 2 cargas, ¿sí? Porque el oxígeno me aporta menos 8 y si el azufre utilizara más 6, menos 8 más 6 me da menos 2. Entonces, de estas tres opciones, el anión con menor cantidad de cargas negativas posibles es cuando el azufre utiliza el estado de oxidación más 6. ¿Lo ven? Entonces, este es el estado de oxidación que está utilizando el azufre. Siempre tienen que formar el anión con la menor cantidad de cargas negativas posibles. Entonces el azufre acá está utilizando menos 6 y este anión tiene carga de menos 2 en su totalidad, ¿sí? Por lo tanto, ahora puedo sacar el estado de oxidación que utiliza el cobalto, porque yo sé que este oxoanión tiene una carga de menos 2, entonces el cobalto tiene que tener una carga de 2 positiva, ¿sí? Y como está distribuido en un solo cobalto, porque acá hay un 1, ¿no? Que no se ve, pero hay un 1. Entonces, el cobalto acá en este caso está utilizando el estado de oxidación 2. ¿Estamos? Vuelvan a ver este razonamiento porque es importante saberlo. Pero la ideal es empezar por el anión y generar el anión con menor cantidad de cargas negativas posibles. Ese va a ser el anión que tenemos nosotros, ¿sí? Ahora, sabiendo que el estado de oxidación del cobalto es menos 2, entonces a este oxoanión ¿de dónde viene? Del ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque imagino del ácido del que proviene. Sería SO4, que tiene 2 cargas negativas, entonces el ácido del que proviene tiene que tener 2 cargas positivas, o sea, 2 protones tendría que tener, ¿no? 2 hidrógenos, perdón, 2 hidrógenos tendría que tener. Entonces la fórmula del ácido del que proviene es H2SO4, que este sería el ácido sulfúrico, porque el estado de oxidación del azufre que está utilizando es el más 6. Entonces, como yo acá no tengo el ácido sulfúrico, sino que solamente tengo el anión, tengo que aplicar la regla. Oso bonito, dame un segundo que me estoy confundiendo acá, ahí está. Oso bonito, pico de pato. Si viene del ácido sulfúrico, entonces el anión, ¿cómo se va a llamar? Va a pasar a llamarse con ato. Entonces este no va a ser este anión no se llama sulfúrico, se llama sulfato, ¿sí? Por lo tanto, el nombre que queda es sulfato de cobalto 2, puedo decir porque tiene estado de oxidación 2, en el caso de nombrarlo por stock, o si quiero nombrarlo en tradicional, será sulfato cobaltoso.
¿Y por qué cobaltoso? Y porque el cobalto tiene dos estados de oxidación, puede usar +2 o +3. Entonces al más chico le corresponde oso y al más grande le corresponde ico. ¿Sí? Entonces este va a ser sulfato cobaltoso porque está utilizando el estado de oxidación más chico. Y si utilizara el estado de oxidación +3, y bueno, tendría un compuesto con esta fórmula de acá. Tendría un compuesto con esta fórmula de acá. ¿Sí? Y este en ese caso sería sulfato cobáltico. ¿Sí? Sulfato siempre va a ser, porque está utilizando este anión, que este anión se llama sulfato. ¿Sí? Y como el cobalto está utilizando estado de oxidación +3 en esta fórmula de acá, sería sulfato cobáltico. O yo siempre lo nombro en stock porque es mucho más fácil. Sulfato de cobalto 3. Y ahí quedó. ¿Sí? Se reduce un montonazo. Así que, bueno, esto sería todo nomenclatura. Después hay compuestos cuaternarios que son... No los vamos a ver, así que no se maten en estudiarlos. Con ternarios me alcanza. Y yo sé que este último es un poco embole. Pero bueno, practiquen la nomenclatura. Y nada, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Tanto en el campus como en el grupo. Así que nada, espero que les sirva y cualquier duda, consúltenme por fin. Un abrazo enorme.